¿Cómo recuerdas tu infancia durante el franquismo? Yo me recuerdo bien, dentro de lo que cabe, claro. Nací en eso, me seguí, claro, en el colegio y en todo cuando era pequeña. Yo no lo pasé mal entonces, ni yo ni la mayoría de la gente, porque no sabíamos que había otra cosa, simplemente había eso. Era lo que nos enseñaban. Yo, a ver, poder comer, comimos, no sin comer, a ver, cosas, por ejemplo, plátanos no iban al pueblo, y frutas, por las que había del pueblo, por ejemplo. Pero lo demás, bueno, una infancia tranquila dentro de lo que había, claro. Porque el pueblo en esa época ya estaba tranquilo, ya no había problemas de los que había habido antes. Eso ya entonces ya estaba tranquilo. La gente ya estaba conformada con la gente que la habían matado, con el otro que había hecho esto, con el otro que había hecho otra cosa. La gente ya habían dejado eso como olvidado, dijéramos. Pero bueno, esto ha pasado y ahora hay que seguir viviendo para adelante. No había otra solución. Y ya está, era lo que había. ¿Y fuiste a la escuela tú? Sí, yo desde pequeñita tuve primero unas escuelas que eran para niños pequeñitos, que lo hacían la gente. O sea, personas que no tenían a lo mejor mucho, ¿no? Nadie tenía mucho dinero, pero gente que tenían menos, pues a lo mejor cogía y en su comedor, pues cogían a 7, 8 niños, 10, los que fueran, y las madres los llevaban a esas escuelas, que eran escuelas, como una guardería, dijéramos. Y allí estábamos todos los días, a mediodía nos iban a recogernos, después nos llevaban por la tarde, y allí pues, nos enseñaban a cantar y 4 cosas de esas. Eso cuando éramos pequeñitos. Y después ya estaban los colegios nacionales, que se les llamaba, que era donde yo ya empecé ahí con 6 o 7 años. Y ahí ya estuve hasta los 14, que más no había, que ya te dejaban, a los 14 años tenías que salir fuera del colegio. Yo estuve hasta esa época estudiando. Después empecé a estudiar bachiller, que es lo que he comentado. Pero porque vinieron unos profesores que nos daban unos estudios superiores de los que nos daban en el Colegio Nacional. Y después íbamos cada año, sea el primer año, el segundo, el tercero, cuando terminábamos el curso, a examinarnos a Sevilla. Y ahí pues la que aprobaba y la que no aprobaba, pues mala suerte. Yo estudié hasta tercero, empecé cuarto, pero ya lo dejé en cuarto, porque ya era mayor, no por otra cosa, porque empecé mayor a estudiar, claro. Empecé mayor y entonces bueno, pues ya lo dejé eso en tercero, terminé tercero, empecé cuarto y ya lo dejé. Así que lo estudió eso, lo que hice. ¿Y cómo era la educación? A ver, la educación para mí bien. Yo, ¿qué quiero que te diga? Por ejemplo, las profesoras esas que nos daban también las clases como los del instituto, pues bien, a ver. Yo nunca he tenido problemas con ningún profesor ni con nada. Y nos daban, era muy buena gente. A ver, en el pueblo, la gente que tú conocías, pues normalmente eran buena gente. Y cuando pasó todo lo que pasó, pues la gente se llevaban bien unas con otras. Que había a lo mejor siempre algún rencorcillo con alguien, con lo que sea, ¿vale? Pero normalmente bien. ¿Estabais divididos chicos y chicas? Sí, claro. Cuando en el instituto no, pero antes sí, tenía los colegios de las niñas, un edificio muy bonito en mi pueblo, que lo hizo un arquitecto muy importante que ahora no me acuerdo, que le diga. Y entonces abajo estábamos las niñas, que había 6 clases me parece, y arriba eran los niños. Y salíamos al recreo, las niñas primero, nos recogíamos y después los niños. Hombre, vamos a salir con niños. Entonces no se podía ir con niños. Claro, estábamos separados. ¿Y qué opinas del adoctrinamiento que había con los niños? A ver, ahora me parece fatal, como tú comprendes, pero antes pues lo veía pues normal, porque claro, desde pequeñita ya nos adoctrinaban. Teníamos que hacer lo que en el colegio te empezaban a decir lo que tenías que hacer. Entonces, pues en el colegio te decían que tenías que ir a misa, que tenías que ir a rezar, por ejemplo, un día a la semana o 2, un rosario así lo digo, a la iglesia, aunque no fuera misa. Después nosotros también, cuando éramos más mayorcitas, nos hicimos de acción católica, que se llamaba, era el cura y unas chicas que te daban unas explicaciones de, más que nada ya no solo católica, sino de cómo tenías que comportarte, cómo tenías que ser,
en la sociedad, no pasarte de las rayas, en según qué cosa, ya no solo de religión, sino de tú, cómo te tenías que comportar después en la vida y esas cosas. Pero yo estuve muchísimos años en la Acción Católica, pero claro, era lo que yo vivía. Entonces yo lo veía tan normal y a ver, yo lo viví bien. A mí no me obligaron nunca a hacer nada, o sea, no me obligaron. Tenía que ir a eso y yo, tan normal, pues iba, ¿entiendes? O sea, otros eran más rebeldes, a lo mejor no iban, pero yo era lo que había entonces y lo hacía y ya está. ¿Qué imagen se va de Franco allí en la escuela? Uy, porque va a ser una imagen buenísima. En el colegio, pues Franco era el general importante, bueno, el que había ganado la guerra a los rojos, que eran los que eran mala gente. Entonces, pues Franco estaba en todos los colegios estaba la foto de Franco, claro, eso no podía faltar, mucho menos. Pero claro, a los niños tuve la foto de Franco allí, pues la foto de Franco, como si fuera la de Betú. Cuando yo ya cuando fui más grandecita, mi madre me contaba cosas a mí de la guerra. Entonces, aunque yo iba a misa, aunque yo hacía todas esas cosas, pero yo sabía los problemas que había habido y lo que había pasado en mi pueblo. Eso lo sabíamos todas las niñas. A partir de 13 o 14 años ya lo sabíamos todas las niñas, porque los padres no lo habían contado. Porque claro que tus padres te cuentan las cosas, siempre dicen, tú no digas nada, tú no digas esto, pero pasó esto, aquello, lo otro y lo demás para allá, claro, y te contaban todas las barbaridades que se hicieron en el pueblo, en la guerra, y no solo la guerra, en la guerra a última hora, si entraban los nacionales, como eran los nacionales que estaban allí, no pasa nada, pero si entraban los otros hacían daño a los nacionales, ¿entiendes? Al que era rico, por ejemplo, en un pueblo al lado de Casalla, al lado de mi pueblo, que se llama Casalla, a eso, bueno, entraron una vez los rojos, como les decían, porque yo qué sé, pues los rojos, y bueno, mataron a un montón de gente en Casalla, porque había muchos ricos en Casalla, y eran todos de derecha, claro, entonces mataron a un montón de gente. Después entraban los otros, pues hacía lo contrario, mataban a los rojos, ¿entiendes? O sea, es que era un panorama. En la guerra era un desastre, porque el que entraba mataba, eso era así, más o menos, pero era así. Lo malo fue cuando pasó la guerra, que entonces ya tendría que haberse terminado y punto, pero no se terminó. Cuando pasó la guerra, entonces el que, como ganaron los nacionales, como le decían a los republicanos, que no eran los rojos, eran los republicanos los que había el gobierno, pues entonces le decían a los rojos, pero no eran rojos, eran republicanos que estaban en el gobierno, o sea, eran los que gobernaban, eran los que Franco se levantó contra los republicanos, pero eso tenía que haberse terminado, ¿no? La guerra cuando terminó todo, pero no terminó, porque después empezaron eso, el que había sido de la República, había dicho cualquier cosa, nada, lo que se comenta cuando tú piensas de una manera, ¿no? Y cada uno puede pensar lo que quiera. Pues alguien que hubiera dicho algo de otro o cualquier cosa, bueno, pues así lo cogían, se lo llevaban a la cárcel, lo tenían en la cárcel, y cuando le parecía lo mataban, o depende, pero mataron a muchísima gente. A mucha gente mataron después a un tío mío, que es lo que comentaba antes, a un hermano de mi abuela, pues ese se lo llevaron a la cárcel de Sevilla. Lo tuvieron allí mucho tiempo sin haber hecho nada, porque es que a ver que no habían hecho nada, no habían ido ni a la guerra, ni se había metido con nadie, pero hablaba más o menos como porque lo que había antes era la República, no había otra cosa. Cuando él estaba, pues hablaría de las cosas de la República. La cosa que se lo llevaron a Sevilla, lo metieron en la cárcel, y una tía mía vivía en Sevilla, que era hermana suya. Era hermana de mi abuela y era hermana de él, la otra también. Bueno, pues iba a verlo cada día a la cárcel de Sevilla. Y un día de las que fue a verlo, dice, pues vengo a ver a Pepe, pues se llamaba Pepe, mi tío. Y bueno, dice, no, Pepe no está, ya se lo han llevado. Claro, cuando dijo ya se lo han llevado, ya sabía mi tía que lo habían matado. Mi tía le dio una cosa allí, se la tuvieron que llevar al hospital de Sevilla y todo, porque no reaccionaba de la cosa que le entró, y lo mataron. Y tenía una niña pues de 2 años o 3, o sea, era jovencísimo, 20 y tantos años, poco, bueno, no sé, algo más, porque ya él no había ido a la guerra, bueno, no sé, la que tenía unos 30 años podía tener,
y lo mataron y punto, y ya está. Y como a mi tío, pues muchísima gente, mataron a gente más mayor, menos a padres de gente que habían estado en la guerra incluso, mataron gente mayores porque tenían otros pensamientos, en fin, mira, un panorama, pero eso pasó en mi pueblo y pasó en muchos pueblos. Lo que pasa es que mi pueblo fue uno de los que se ensañaron bastante, y gente que siguieron viviendo en el pueblo, que se sabía que había uno matado, o por lo menos dicho que habían, mira, este ha dicho esto, este ha dicho lo otro, para que cogieran y se los llevaran presos, o sea, aunque no los mataran ellos, ¿me entiendes? Pero los acusaban como que habían dicho algo para que se los llevaran presos, o sea que hubo mucha porquería en el pueblo después. Yo ya eso no lo vi, o sea, cuando yo nací ya todo eso ya había pasado, pero mi madre, claro, nos lo contaba después a nosotros, lo que había pasado. Pero bueno, era lo que había entonces, y ya está. ¿Algunos familiares tuyos fueron a la guerra? Mi padre y mi tío fueron a la guerra. Mi tío estuvo muy bien, en el sentido de que estuvo en una oficina con un general allí, la madre bien, pero mi padre fue con una ametralladora, iba en primera línea de fuego de los... Cuando, bueno, no sé cómo se llama eso, cuando iban atacando un pueblo y demás, iba en primera línea con ametralladora, porque lo cogieron allí, o sea, lo mandaron allí, punto. Mi padre cumplió 18 años, llegaron, dijeron, ya, tal día tienes que presentar en tal sitio, hala, y así fue, recién cumplido, porque mi tío era mayor que mi padre, eran hermanos, pero le dijeron, mi abuela era viuda, y le dijeron, las señoras que son viudas, si tienen 2 hijos, solamente irá uno a la guerra, porque el otro se tiene que quedar para cuidarla, que pueda trabajar y que pueda... Después fue mentira. Mi tío estaba en la guerra y cuando mi padre cumplió los 18 años, fueron a mi abuela y le dijeron que se tenía que ir a la guerra. Y bueno, se tuvo que ir a la guerra sin más palabras ni sin más nada. Y estaba en el bando de los nacionales, porque pilló el bando de los nacionales en el pueblo. Si hubiera pillado al otro, pues hubiera estado en el otro. Y así fue, estuvo los 3 años en la guerra, casi los 3 años. Un poquito menos porque cumplió los 18 cuando ya estaba la guerra, pero poco menos, meses menos, nada más. Tuvo todo el tiempo. ¿Y recuerdas alguna situación extrema de la posguerra? Lo que he comentado antes, que eso sí, que la gente que se metían, acusaban unos a otros, sin venir a cuento, porque ya la guerra había pasado, ya el primero que eran cosas absurdas, pero si tú le tenías envidia a alguien, o tú lo acusabas, le decías, mira, este ha dicho esto, ya venía la Guardia Civil, que era la Guardia Civil lo que había, y se lo llevaban, o los mataban o le pegaban una paliza, o mira, lo que les parecía, pero palizas pegaron muchas. Mi madre, bueno, mi casa, el pueblo, está en una esquina, bueno, pues toda esta calle para abajo, al final estaba el cuartel, bueno, y sigue estando el cuartel de la Guardia Civil, y mi madre, desde su casa, pues veía cómo llevaban a los que llevaban presos allí, y algunos, dice mi madre, que le daban unas palizas que vamos, a mí eso me da más miedo hasta de pensar que maten a una persona, me da más miedo que no, y eso me lo contaba mi madre y me da un miedo que para qué. Yo decía, mamá, no me cuentes más cosas de esas, que me da miedo. O sea, esas cosas lo que pasaron, más grave que eso no hubo nada. Matar gente y pegarles y darles palizas y esas cosas, lo que hubo después en la posguerra, claro. Yo ya en mis tiempos no, pero los de mi madre sí. ¿Cómo vivía la gente del pueblo en esa época? En esa época pues muy mal, lo que te digo, fatal. Ni había para comer, ni había nada, o sea, es que, pero yo creo ni en ese pueblo ni en ninguno. Es que primero, allí en el pueblo había, mi padre por ejemplo, hay muchos hombres, bueno, trabajaban en el campo, cogían trigo, cebada, todas esas cosas, tenían todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando después terminó la guerra, pues empezaron a recolectar todo lo que la gente tenía. Y si mi madre tenía 5 sacos, por ejemplo, de trigo, porque en las casas había como pequeños hornos para hacer el pan. Ellos mismos, cuando la guerra tuvieron que inventarse eso, porque no había horno ni había nada, cada persona se hacía lo que podía. Pues ¿qué pasa? Que cuando terminó la guerra, pues el alcalde del pueblo requisó todo lo que tenía la gente para repartirlo. Lo que pasa es que no se sabía quién lo repartió, es otra cuestión.
pero la gente se quedaron sin el trigo, sin la cebada, sin las cosas que tenía para poder hacer, o venderla, o hacer trigo, o hacer pan, o hacer algo, y se quedaron sin nada. O sea, se quedaron sin nada. Y entonces tuvieron muchos años, la gente se murieron, muchísima gente en el pueblo de hambre. Mi madre dice que se ponían hinchadas, las barrigas muy gordas de no comer, y se morían. Mucha gente se murieron así en el pueblo. Y eso que era un pueblo pequeño. Y se podía hacer algo, pero claro, es que no daba tiempo. Si tú tenías un huerto, el huerto tienes que esperar para que dé los frutos, no hacer el huerto y sale. Entonces, claro, es que no había nada. Es que cuando terminó la guerra, yo no sé cómo comían. Yo que la verdad no entiendo, porque mi madre dice que era horrible. O sea, yo claro no lo vi, entonces no lo sé. Pero dice que fue horrible. ¿Y cómo pensabas que sería tu futuro? Oh, yo no pensaba entonces en nada. Con mi edad yo no sabía, yo no pensaba en el futuro. Yo estaba en el colegio, cosía, vivía en el pueblo. Bueno, pues no sabíamos, yo vivía la vida como tú ahora mismo seguro que no piensas, ¿no?, en el futuro. Bueno, tú ya a lo mejor ya empiezas, tienes 16 años. Pues yo con 16 años no pensaba en el futuro. Entonces, o sea, yo vivía en un pueblo, yo no podía pensar en el futuro, no sabía. O me casaba o me tenía que ir a algún sitio a trabajar, porque en el pueblo no había para trabajar, por ejemplo. Yo lo único que hice fue coser, aprendí a coser y estudié. Pero si tenía que hacer algo, tenía que irme del pueblo. Lo que pasa es que, bueno, como me eché de novia pronto, pues ya el pensamiento era de casarte y ya está. Es que antes las mujeres, los hombres sí tenían más, porque tenemos que coger un trabajo para después poder hacer lo que tuviera que hacer un hombre. Pero una mujer en aquel tiempo no era muy decir, no, tengo que buscarme un trabajo. No, era ver lo que salía. De momento, a ver lo que sale, a ver lo que va pasando. Porque no había tampoco cosas para las mujeres. No había, como no fuera costura, coser. En los pueblos, por ejemplo, no había otra cosa. O te dedicabas a coser o te tenías que ir fuera del pueblo. Entonces yo de momento, como era jovencilla, no me pensaba nada. Cosía, hacía mis cosas y ya está. ¿Y creías que nunca debe acabar? ¿Que el franquismo estaría presente toda tu vida? Yo estaba, cuando tenía esa edad, yo sabía, que cuando Franco fuera más viejo, se terminaba. Lo que pasa es que no sabíamos lo que iba a pasar cuando muriera Franco. Todo el mundo pensábamos de que cuando muriera Franco, bueno, ya se decía que iba a estar el rey, que se metería el rey, que no sé cuándo, todo eso se hablaba. Lo que no se sabía era cómo iba a pasar, lo que iba a pasar, porque eso era una dictadura lo que teníamos. Y entonces la gente de dictadura, claro, estaban ya bastante hartos de dictadura, porque ya entonces había muchos movimientos y en Sevilla, por ejemplo, los estudiantes salían a la calle y había huelgas y cosas de esas también, y de trabajadores. Pero no sabíamos el futuro que iba a pasar, nadie lo sabía. Hasta que se murió Franco, nadie lo sabía lo que iba a pasar. ¿La gente se casaba pronto? ¿A qué edad te casaste? Con 21 años, muy pronto, y otra gente antes, con 20, con 18, muy pronto se casaba. Porque ¿sabes por qué se casaba la gente pronto? Porque normalmente el novio estaba fuera del pueblo, trabajando en otro sitio. Y entonces, claro, como el novio estaba en otro sitio, pues tú te casabas pronto para irte a vivir con tu novio, porque antes no se podía ir a vivir con los novios, había que casarse. Y entonces, claro, pues te tenías que casar para irte a vivir, como yo me pasó. Tu abuelo pues se vino aquí, pues no me acuerdo la edad que tenía, 2 años antes de casarnos. Con 22 años se vino. Pues con 24 nos casamos, yo tenía 21 y él 24. Y nos casamos, pero como yo, la mayoría de la gente se casaban jóvenes por eso. ¿De pequeña cómo te entretenías? Yo, pues jugando en la calle, digo, ¿cómo me van a entretener? Jugando con mis amigas, todos los días en la calle, jugando a todo, o sea, a todo. Es que antes era la calle, tú venías del colegio, tú si tenías que hacer alguna cosa la hacías, merendabas, incluso con la merienda a la calle, fuera. Y ya te ibas con tus amigas, jugabas montones de cosas, al diabolo que había, esto de mover así el aro, a correr, yo qué sé, pero era la calle. O sea, jugar en la calle, en las casas no se jugaba.
Era todo al aire libre, con tus amigas. Amigos no, porque no se podía juntar, los niños con las niñas. Eran niños y niñas aparte. No se juntaban ni para jugar. Hasta a partir de 14 años, que ya es cuando te empezaba a echar amigos, que es cuando yo me empecé a echar amigos, bueno, yo, la mayoría de las niñas, pero en pandilla, ¿no? 7, 8 niñas, 5, 6 niños, lo que sea, de las mismas edades. Entonces sí, pero antes no. Cuando eras chica no te ibas con niños. Era solo niña con niña, niño con niño. ¿Y recuerdas alguna diferencia social entre hombres y mujeres? Hombre, pues claro, el hombre era el que mandaba, la mujer pues era lo que decía el otro, el hombre. Bueno, es que antes las mujeres no podían tener ni una cartilla en el banco, te lo tenía que permitir tu marido, o tu padre, o quien sea. O sea, tú no tenías que pedir permiso para todo, a tu marido. Yo ya cuando yo ya me casé, después ya me parece que ya empezó a yo poder hacer algo, con el dinero me refiero, pero antes era el hombre el que mandaba. Bueno, y cuando me casé siguió mandando el hombre, aunque podía yo coger dinero y aunque podía, es lo mismo, o sea, lo mismo no, pero casi. Durante muchos años el hombre era un hombre y la mujer era la que tenía que cuidar a los niños, la que tenía que hacer la casa, y el otro hombre a trabajar. Y cuando venía a trabajar el hombre, pues se sentaba, porque como la mujer resulta que había estado todo el día según los hombres sin hacer nada, ¿no? Pues entonces, claro, tenía que hacerlo la mujer, el niño, el otro, la comida, no sé cuánto. Y el hombre se sentaba a ver la tele o a escuchar la radio, o si se tenía que ir a tomar una cervecita, pues también se iba. ¿Entiendes? Eso durante mucho tiempo también. A partir del 75 para adelante, durante mucho tiempo estuvo la cosa así. O sea, que no eran 2 años ni 3. Es verdad. Pero es que aunque la mujer hubiera estado trabajando fuera de casa, era lo mismo. Era lo mismo. Yo porque no trabajaba fuera de casa, pero yo tenía amigas que trabajaban fuera de casa y cuando llegaba a su casa tenía que hacer todo. Su marido, como venía a trabajar, se sentaba. No tenía que hacer más nada. ¿Entiendes? Es que era como eso era una religión antes. Vaya, se ha ido quitando poco a poco. Pero no sé si todavía se ha terminado de quitar, porque yo ya, claro, ya estoy en otra época. ¿Había mucha diferencia entre ricos y pobres? Muchísima. Cuando yo era chica sí, había mucha diferencia. Se destacaban los ricos, hombre, el rico se veía, y los pobres pues éramos los pobres. Eso se veía, pero bueno, es que a ver, la igualdad más o menos, bueno, la igualdad. Cuando se dejó de ver, esto fue la diferencia de ricos y pobres, fue hasta entre el año 80 y tanto y 90 y tanto, entre el año 80, pasados los 80, entre los 80 y los 90, a partir de ahí ya hubo una clase media que ya tú veías a un chico, una chica rica y no se veía si era rica o pobre, porque iba vestida igual que la otra. Ya eso se había terminado, ¿entiendes? Pero cuando yo era chica, hombre, que sí se le notaba, claro que se notaba. En el vestir, primero las otras, pues bueno, estaban estudiadas, todas las niñas habían estudiado también, porque claro, eran ricas, sus padres se podían permitir el lujo de mandarlas a Sevilla, o el que vivía en otro lado a otro lado, en fin, pues yo hablo de Sevilla, ¿no? De mi pueblo. Pues claro, en mi pueblo todas las chavalas, las ricas estaban todas estudiando en Sevilla. Pues yo no pude ir a Sevilla a estudiar, tuve que estudiar de esa manera lo que pude, ¿entiendes? En cambio mi hermano estuvo estudiando en un colegio interno en Casalla porque eran niños. Y a los niños se les daba como te digo yo, un trabajo, bueno, unos estudios para que después pudieran tener un trabajo en condiciones. La mujer daba igual. Como era, la mujer estaba como para que se casara y ya está. Se casara, cuidara de los hijos y punto. Era para lo que más o menos te criaban en esa época. Era así. ¿Y tú ibas a la iglesia por gusto o por obligación? Yo en aquellos tiempos iba porque me mandaban, pero me gustaba también. Además, yo era como católica. Yo creía mucho en Dios. Entonces, claro, a mí me habían enseñado eso. No tenía otra... Pues sí, y mis amigas todas, pues, por lo mismo. Creíamos en Dios, creíamos en todo lo que te decían. O sea, ahora pues ya no, claro. Bueno, ahora es que ya no sé ni en lo que creo. Ese es el problema. Ahora ya no sé nada. Porque no creo ya
No creo, por otro lado digo, y con lo que yo creía, por Dios, pero no creo que haya Dios. O sea, yo ahora ya, pues no creo, yo ahora no. Antes iba con gusto, me sentía muy a gusto, muy bien, pero ahora ya, pues se terminó. Eso ya no he dejado. Así. ¿Y había mucha publicidad franquista por la calle? En la tele, de eso sí, que claro, cuando la tele, pues nada más se hablaba de Franco, y cuando iba al cine te salían los nodos de Franco y todas esas cosas, pero publicidad en la calle, la verdad es que yo no me acuerdo de eso. Y hablando de Franco, ¿cómo viviste la muerte de Franco? Pues yo, tranquila, en mi casa más tranquila que la más. Digo, ala, pues ya se fue, mira, uno menos que queda, a ver lo que viene, pero después con un poco de miedo. Con un poco de miedo porque no se sabía lo que iba a pasar. Porque se muere Franco, iba a entrar el rey, pero a lo mejor otros no querían, podía ser, y se podía formar otra guerra. Ese era el miedo que teníamos la gente. O sea, dentro de la tranquilidad de que se había muerto, teníamos el miedo de que podía pasar algo.